Octubre, día 22 del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición, la silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. San Hilarión, abad. San Hilarión, cabeza y patriarca de los religiosos cenobitas en Palestina, como San Antonio lo había sido en Egipto y San Pacomio en la Tebaida, nació en Tebasté, aldea de Palestina, por los años de 291. Eran sus padres gentiles y siendo niño le enviaron a estudiar la gramática a la ciudad de Alejandría. Habíale escogido el Señor para ser uno de los más ilustres doctores de la vida monástica, y así dispuso que fuese cristiano el maestro con quien encontró. Reconocido en el niño Hilarión un natural feliz, un ingenio excelente y un fondo de inconsciencia poco ordinario en otros niños de su edad, se aplicó con particular cuidado a cultivar aquella tierna planta, y la primera prueba que le dio de su especial inclinación fue instruirle en la verdadera religión y hacer que recibiese el bautismo. Siendo ya cristiano, Hilarión en breve tiempo adquirió todas las virtudes de la religión que profesaba, y aunque los progresos que hacía en las ciencias eran verdaderamente admirables, mucho más asombrosos eran los que hacía cada día en la ciencia de los santos. No tenía otra diversión que concurrir a donde se juntaban los cristianos. Hacíase notar de todo su devoción, su modestia y su compostura en la iglesia, no siendo menos admirado en un niño de 12 años un juicio muy superior a su edad, y tal pureza de costumbres que todos le veneraban como a un ángel. No se hablaba a la sazón de otra cosa en todo Egipto que de la admirable vida de San Antonio, y con cuya ocasión entró el niño Hilarión en vivos deseos de conocer a un hombre tan célebre por su santidad, para aprender en la escuela de tan sabio como experimentado maestro la ciencia de los santos. Con este intento salió de Alejandría y se encaminó a donde estaba el santo patriarca, que descubriendo luego las grandes prendas de aquel niño y enamorado de sus generosos pensamientos, tomó con particular cuidado la enseñanza de aquel nuevo discípulo que le había enviado el Señor, previniendo desde entonces con el tiempo había de ser uno de los mayores ornamentos de su iglesia. Detúvose Hilarión una temporada en el monasterio y desde luego fue la admiración de toda aquella santa comunidad. Ninguna cosa se escapaba a su vigilancia y a su fervor. No sólo estudiaba las piadosas industrias de San Antonio, sino que en cada ejemplo edificativo de los monjes encontraba nueva lección para su aprovechamiento. Instruido ya perfectamente en todos los secretos de la vida espiritual, manifestó al santo patriarca sus deseos de retirarse a algún desierto para pasar toda su vida en el silencio y en la soledad. Aprobóselos San Antonio, dándole saludables instrucciones para la nueva vida, y le permitió seguir el espíritu del Señor que le llamaba a mayor retiro. Despidióse Hilarión de todos aquellos santos monjes que sintieron mucho su partida, y vuelto a Alejandría, tuvo allí noticia de la muerte de sus padres, con la cual se halló heredero de una legítima cuantiosa, pero no queriendo para sí otra hacienda que a solo Dios, se dio parte de sus bienes a sus hermanos, y todo lo demás lo repartió entre los pobres. Tenía a la sazón 15 años, despojado ya de todo por seguir a Jesucristo. Se retiró a un desierto distante 2 leguas y media de un pequeño pueblo llamado Mayumba, sitio espantoso y solitario, y mucho más por lo inflamado con los continuos robos y muertes que hacían en él los salteadores. Ni el peligro acobardó a nuestro santo en su generosa resolución, ni a su delicada complexión le hizo fuerza el rigor de las estaciones. Allí dio principio Hilarión a aquella perfecta vida que continuó por espacio de 62 años, y con un fervor que nunca se entibió, y con tan rigurosas penitencias que asombraron al mundo. Su vestido se reducía a un grosero saco y a una túnica de pieles que le había regalado San Antonio. Su alimento a los principios eran 15 higos al día, que tomaba después de puesto el sol, y cuando se sentía asaltado de alguna tentación, acortaba la ración hasta pasar 3 o 4 días sin alimento. Era enemigo de la ociosidad, y tenía repartido todo el tiempo entre la oración y el trabajo de las manos, pero sin que que era el de hacer cestillas, interrumpiese la oración.
Desde los 16 años hasta los 20 no tuvo otro alojamiento que una pobre cabaña de juncos que él mismo fabricó, y no le defendía ni el riguroso frío del invierno ni los excesivos ardores del estío. Después fabricó una celdita tan estrecha que en rigor era una sepultura, y hasta en la figura lo parecía. Nunca tuvo otra cama hasta la muerte que una estera de juncos tendida en la dura tierra. Desde los 21 años hasta los 27 era su comida un puñado de lentejas remojadas en agua fría. El resto de su vida fue un rigidísimo ayuno, reduciéndose su alimento a 6 onzas de pan de cebada con algunas raíces insípidas, sin salsa ni condimento, y no probando ni fruta ni legumbres. Pero lo que más tuvo que padecer Hilarión no fue esta asombrosa austeridad de vida. Por más de 60 años estuvo sufriendo los más violentos combates de todo el infierno junto, para vengarse del dominio que el cielo le había dado sobre todas sus tenebrosas potestades, que a solo el nombre de Hilarión salían de los cuerpos que tiranizaban, y sólo con dejarse ver el santo se hallaban precisadas a abandonar los ídolos y los templos. Puso en movimiento toda su malignidad para perder, o al menos para inquietar y para atormentar a nuestro santo. Espectros horribles, fantasmas espantosas, representaciones torpísimas, de todo se valió para atemorizar su espíritu o para manchar su imaginación. Recurría Hilarión a la oración y a la penitencia, y para castigar el espíritu que continuamente le inquietaba con impuras imaginaciones, atormentaba su cuerpo, cercándole aún aquel escaso alimento que le concebía, pasando los 4 y los 5 días sin probar bocado, y añadiendo a estos excesos de abstinencia iguales excesos de trabajo. Oíasele algunas veces decir a su mismo cuerpo: yo te haré asnillo, que no tires coces, ya te mataré de hambre y de sed, te cargaré y te haré trabajar por el calor y por el frío, de manera que solo pienses en comer y en descansar, y no en brincar ni en refocilarte. Si el enemigo le fatigaba a él también fatigaba al enemigo con excesivas penitencias, de manera que su cuerpo llegó a ser un esqueleto, armazón de huesos cubiertos con el pellejo. Con el demonio no pudo lograr que dejase sus ejercicios espirituales, pretendió por lo menos perturbarle en ellos. Unas veces hacía que oyese como a la puerta de su celda clamores de niños, llantos de mujeres, balidos de ovejas, mugidos de bueyes, rugidos de leones, bramidos de fieras que le hacían estremecer. Estando en una ocasión cantando salmos, se le presentó a la vista un combate de gladiadores, en que cada uno caía como muerto a sus pies, y le pedía que le diese sepultura. Haciendo oración en otra, con el semblante pegado contra el polvo, se distrajo algún tanto, y sintió sobre las espaldas como el peso de un hombre que le tenía debajo de los pies, y le daba de patadas, diciéndole al mismo tiempo, en tono mofador y burlesco: ¿oyes? ¿Por qué? ¿Por qué te duermes? ¿Te distraes? ¿Te diviertes? Había ya 22 años que de día y de noche estaba combatiendo Hilarión en su horroroso desierto, cuando quiso en fin el Señor manifestar al mundo la eminente santidad de su gran siervo por medio de los milagros. Elpidio, caballero ilustre que con el tiempo fue prefecto del pretorio, volvía a visitar a San Antonio con su mujer Aristenera y con sus hijos. Habiendo llegado a Gaza, cayeron tan gravemente enfermos todos los 3 hijos que los médicos los desahuciaron. Afligida, la desconsolada madre los lloraba por muertos, cuando le dieron la noticia de que había un gran siervo de Dios en un desierto muy cercano. Pasó inmediatamente allá, y pudo tanto con sus lágrimas y con sus ruegos que le determinó a venir a Gaza. Luego que se acercó a los enfermos, hizo una breve oración a Jesucristo, y en el mismo punto quedaron perfectamente sanos los 3 hijos de Elpidio. Esparcida por toda Egipto la fama de este milagro, de todas partes concurrían en tropas los enfermos de los pueblos a buscar la salud en nuestro santo, y todos eran oídos felizmente despachados. Acompañada por lo común la salud del alma a la del cuerpo, y en menos de 6 meses ganó para Jesucristo un prodigioso número de idólatras. Hacíale dueño de cuantos corazones le trataban de cerca una santidad dulce, apacible, grata y compasiva, que fue siempre el carácter de nuestro santo, por lo que en breve tiempo se vio el desierto poblado de solitarios, y a pesar del deseo de Hilarión, ansioso de vivir solo en su retiro, cada día crecía el número de sus discípulos. No se había visto hasta entonces monasterio alguno en la Palestina, ni en la Siria algún otro solitario, de manera que Hilarión fue el primero que introdujo en aquel país este género de vida.
Creciendo cada día su reputación con las maravillas que obraba, se fundaron muchos monasterios en la Palestina, los cuales todos quisieron estar debajo de su obediencia. Dióles reglas y los gobernó con tanta prudencia, con tanta dulzura y con tanta caridad, que se contaba el número de los santos por el número de los monjes. Llegaba este al de 3 o 4 mil solitarios bajo la dirección y disciplina de San Hilarión, quien cada año los visitaba a todos les hablaba y encendía en todos el fervor con sus visitas, con sus palabras y con sus ejemplos. Acompañábale en visita 2000 hijos suyos que no podían perder de vista a tan buen padre, y como el alimento de todos estos santos anacoretas se reducía a raíces y a hierbas silvestres, no los cargaba mucho la provisión de un poco de pan que cada uno llevaba para sí, caminaban sin ser gravosos a nadie. Haciendo una de estas visitas y pasando al desierto de Cadés, se halló por casualidad en Elusa, pueblo de Idumea, y todo el idólatra, puntualmente en cierto día en que toda la gente había concurrido al templo de Venus para celebrar su fiesta, no es fácil explicar el vivo dolor de nuestro santo a vista de toda aquella pagana muchedumbre. Conocían todos a San Hilarión por los muchos energúmenos de su nación que había librado de la tiranía del demonio, y por los muchos enfermos a quienes había dado salud, por lo que luego que tuvieron noticia de que había llegado al lugar, concurrieron todos de tropel a visitarle, juntamente con un sacerdote o sacrificador que ya estaba coronado y revestido para ofrecer las víctimas al ídolo. Viéndose el santo en medio de ellos y conmovido vivísimamente de una lastimosa ceguedad, no pudo reprimir las lágrimas, y animado entonces de aquel celo que es siempre inseparable de la verdadera santidad, les habló con tanta eficacia y con tanta emoción sobre su lastimosa desgracia de vivir sepultados en las tinieblas del gentilismo y de ofrecer sacrificios al demonio, púsoles a la vista la verdad y la santidad de la religión cristiana con tanta energía y con tanta majestad que toda aquella muchedumbre quedó suspensa y movida. Acabó entonces la gracia de la obra que había comenzado por medio de nuestro santo, y se levantó un grito universal de todos los paganos que, reconociendo su ceguedad, clamaban por el bautismo. A vista de tan alegre suceso, se enjugaron luego las lágrimas de Hilarión, que sin perder tiempo empleó toda su elocuencia y todo su celo en instruirlos y en confirmarlos en su resolución. Uno de los que se mostraron más fervorosos fue el mismo sacrificador, el cual, revestido con todas sus supersticiosos ornamentos, protestó que no reiteraría mientras no fuese admitido en el número de los catecúmenos. Echóse por tierra el templo, y el ídolo fue hecho pedazos por aquellos mismos que se habían juntado para ofrecerle sacrificios, ni dejaron salir del lugar a nuestro santo hasta que les trazó el plan de una iglesia que se fabricó en muy breve tiempo. Refiérese que habiendo llegado Hilarión a cierto monasterio, el mayordomo de la casa, que era muy codicioso y avariento, le quiso regalar. Tenía el tal mayordomo un huertecillo particular y tan pegado el corazón a él que vivía en una continua inquietud, con el afán de que no le hurtasen algo, mostrando en el congojoso cuidado con que le gustaba su espíritu avariento, mezquino y propietario. Sabiendo el tal monje que el santo no le miraba con buenos ojos por su genio interesado y codicioso, le pareció que le podía ganar la voluntad regalándole con un manojo de habas verdes. Sirviólas a la mesa Esiquio, compañero del santo, el que apenas las vio cuando exclamó que las apartasen de allí, porque apestaban a un hedor de avaricia insoportable, añadiendo que ni los brutos las podían tolerar, y mandó a Esiquio que hiciese la experiencia. Con efecto, habiéndoselas echado a los bueyes, luego que las vieron comenzaron a espantarse, a bramar extraordinariamente, y enfurecieron tanto que, rompiendo la cuerda, echaron a correr, llenando el aire de temerosos mugidos. Entretanto, llamándole siempre a Hilarión, su natural propensión a la soledad, gemía sin consuelo viéndose continuamente rodeado y como sofocado de los innumerables que le venían a buscar, unos pidiendo milagros y otros solicitando instrucciones. Los obispos, los presbíteros, los clérigos y los monjes, las señoras cristianas, los labradores, los magistrados y las personas de la primera distinción, todos acudían a él en sus necesidades espirituales, pero vencido en el fin de su amor al retiro, determinó ponerlo en ejecución y esconderse en una soledad donde viviese desconocido al resto de los hombres. Luego que se entendió su resolución, se conmovió todo el país. Amontonáronse cerca de él más de 10.000 personas, y le conjuraron con sus clamores y con sus lágrimas que no desamparase la Palestina, pero el santo se mantuvo inmoble en lo que tenía resuelto, protestando que no comería ni bebería mientras no le dejaran manchar.
Guardábanle sin perderle de vista, pero en fin, viendo que efectivamente no había querido probar bocado en 7 días, se hallaron precisados a condescender. Partió acompañado de una infinidad de gente hasta Betel. Allí los despidió a todos, quedándose solo con algunos solitarios en cuya compañía se fue al monasterio de San Antonio para celebrar el día de su aniversario. Desde aquí se encaminó a Afrodita en el Alto Egipto, deteniendo consigo solo 2 monjes, e hizo alto de un desierto inmediato a aquella ciudad, donde se entregó a la abstinencia, al silencio y a los demás rigores, con tanto fervor como si comenzara entonces la carrera. Desolaba a todo el país una sequía de 3 años, y noticiosos los moradores de la llegada del santo, acudieron todos a él suplicándole que les alcanzase del cielo abundante lluvia, y logróla, y esta maravilla se siguieron otras muchas. Con esto le arrojaron luego del país las honras que todos le hacían. Determinó irse a sepultar en el desierto de Oasis. Habiendo llegado a Buruquión, arrabal de Alejandría, partió de allí la misma noche que llegó, diciendo a los que se empeñaban en detenerle que si hacía noche en aquel sitio todos lo pasarían mal por su motivo, y con efecto en la mañana siguiente llegó un destacamento de soldados despachados por Juliano Apóstata para perder al santo, como el mayor enemigo del paganismo que el impío emperador intentaba de restablecer. Entró Hilarión en el horroroso desierto de Oasis, donde estuvo oculto por el espacio de 1 año, pero siguiéndole a todas partes su reputación, sin poderse librar de ella, determinó pasar a las islas desiertas para vivir desconocido. Con este intento se encaminó al puerto de Perotonio, donde se embarcó para Sicilia, con un discípulo suyo llamado Sanán. Cuando estaban ya en alta mar, entró el demonio en el cuerpo del hijo del patrón del navío, y comenzó a gritar: «Hilarión, déjame en paz, a lo menos en el mar, y solo te pido que me des tiempo para llegar a tierra». A lo que el santo respondió: «Si mi Dios te lo permite, estate, pero si él te arroja, no lo atribuyas a un miserable pecador como yo». Al instante quedó libre el muchacho, y toda la gracia que pidió Hilarión al patrón y a toda la tripulación fue que no descubriesen su nombre a persona viviente. Desembarcó en Pachín y se metió tierra adentro. Estaba como enterrado en una espantosa soledad, cuando un energúmeno le descubrió en Roma, y por los indicios que dio el mismo demonio pasó a Sicilia. Postróse delante de la cabaña del santo y al punto quedó libre. A este milagro se siguió el de la curación de todos los enfermos que acudieron a él de todas partes, tanto que se extendió su fama hasta Grecia, y allí supo su querido discípulo Esiquio que su santo maestro estaba en Sicilia. Partió al punto a buscarle, y como le hallase determinado a irse a esconder en algún país de los bárbaros, el mismo Esiquio le llevó a Epidaura, en la Dalmacia. El año de 365 salió el mar de sus límites y amenazaba absorberse toda aquella ciudad. Noticiosos los vecinos de que el extranjero era el célebre obrador de milagros, le buscaron, le cogieron y le llevaron a la Riviera. Hizo el santo 3 cruces sobre la arena, y al punto se detuvo el mar. El ruido que metió este milagro fue bastante motivo para que Hilarión escapase a otra parte. Embarcóse, aportó a la isla de Chipre, y sepultóse vivo en el hueco de un horroroso peñasco. Pero luego le descubrieron los energúmenos. Parecíale al santo haber encontrado un desierto donde no sería conocido, pero sus mismos milagros le hacían traición en todas partes. Mantúvose allí 5 años, haciendo una vida más parecida a la de los ángeles que a la de los hombres. Esparcióse en fin la voz de que Hilarión había pronosticado su muerte, y al punto concurrió innumerable multitud de gente de toda la isla, y el santo hizo a todos darle palabra de que habían de enterrar su cuerpo en el mismo sitio donde expirase. Llegada la hora en que el Señor quería premiar a su fiel siervo, sintió cierta especie de temor, pero alentando entonces su fervor con la confianza, se volvió a su misma alma, y le dijo: «Sal, alma mía, sal, ¿qué temes? ¿Qué te acobarda? Casi 70 años que sirves a Jesucristo, ¿y todavía temes morir?». Al decir estas palabras, rindió su espíritu al año de 371, a los 80 de su edad. Enterraron su cuerpo en el lugar que el mismo santo había deseado, pero 10 meses después, su querido discípulo Esiquio le hurtó secretamente y se le llevó a su antiguo monasterio de Mayumba. Muy en breve se hizo glorioso su sepulcro por los milagros. Halláronse sus hábitos
tan enteros como cuando murió, y su cuerpo tan fresco y tan intacto como si estuviera vivo. Sucedió su muerte el día 22 de octubre, en que la Iglesia celebra su fiesta. La misa es en honor del santo y la oración la siguiente. Suplicámoste, Señor, que la intercesión del bienaventurado abad San Hilarión nos haga gratos a vuestra divina majestad, para que consigamos con su protección lo que no podemos con nuestros merecimientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 45 del libro de la sabiduría. Fue amado de Dios y de los hombres, y su memoria es en bendición. Dióle una gloria semejante a la de los santos, y le engrandeció para que le teniesen los enemigos, y amansó a los monstruos por medio de sus palabras, ensalzóle en presencia de los reyes, le dio sus órdenes delante de su pueblo, y le manifestó su gloria, le santificó en su fe y en su mansedumbre, y le escogió de entre todos los hombres, porque oyó y escuchó la voz de Dios, y le introdujo en la nube, y le dio en público sus preceptos, y la ley de vida y de ciencia. Nota: el elogio de Moisés que hace en el eclesiástico en este lugar conviene perfectamente a los santos abades que fueron queridos de Dios por su eminente virtud, y también lo fueron o lo debieron ser de los hombres, ganándoles los corazones por la prudencia con que los gobernaron. Sin embargo, esta epístola es con mucha particularidad un vivísimo retrato de San Hilarión, tan amado de Dios como de los hombres. Reflexiones. Su memoria se conservará en bendición. Oh, ¿y qué diferencia hay entre la memoria de los santos y la memoria de los mayores hombres? Aquella se conserva en bendición, entre alabanzas, en veneración y entre continuas gracias al cielo. Son alabados los santos después de su muerte en la congregación de los fieles, aunque hubiese sido oscuro su nacimiento, por baja, por vil, por humilde que fuese su condición, aunque no hubiesen tenido ni espíritu ni talentos, ni alguna otra de aquellas prendas brillantes que tanto se estiman en el mundo, se llevan las atenciones, que se arrastran a los aplausos. Todo lo puede con ventajas la santidad. Pero, ¿qué veneración se conserva por aquellos grandes hombres que hicieron bella figura mientras vivieron? Acabóse la figura con la vida. Metieron ruido, pero ¿en qué paró este ruido un momento después de su muerte? Acabóse el ruido, y con él pereció al mismo tiempo su memoria. Solo acordarse de un difunto causa miedo, se mira con un género de horror todo cuanto sirvió en vida al uso de su persona, pero hágase concepto de que el difunto fue un santo. ¿Con qué veneración se mira su cuerpo? Lejos de causar horror, el cuarto donde murió inspira no sé qué consuelo, alegría, respeto y confianza. El ataúd donde está expuesto el cuerpo se hace precioso, y se tiene por feliz el que logra una alhajilla de las que sirvieron al difunto. Las telas más ricas, los metales de mayor estimación, no parecen ni distantes ni bastantes para envolver o para engastar un huesecillo, algunos cabellos, una partecilla de su vestido o de su mortaja. Todos se atropellan por besarle las manos y los pies, todos se postran delante de aquel cuerpo. Los grandes del mundo, los que dominan la tierra, los soberanos, los monarcas, todos se arrodillan delante de él, todos imploran su protección, todos encomiendan sus oraciones para si es un cuerpo muerto. Si es un cadáver, no importa la santidad, no sólo hace dulce la muerte de los santos, sino que hace hasta sus cuerpos muertos, los hace dignos de la pública veneración. Aunque el difunto hubiese sido el hombre más bajo de la república, toda la gente de la mayor distinción, o por su cuna o por sus empleos, hará vanidad y se considerará obligada a concurrir a su entierro. Llevárase su cuerpo como en triunfo entre los votos y los aplausos del pueblo. En cuántos templos se colgarán sus retratos, en cuántos altares se colocarán sus reliquias. Los siglos más retirados celebrarán su memoria con veneración, y en todas partes resonarán sus elogios. ¿Qué grandes del mundo recibieron jamás honra semejante? ¿Qué fortuna se puede comprar a la dicha que gozan los santos? Pero los afortunados del mundo mueren, y mueren también con ellos todos los honores que les tributaban.
El que se rinde a los santos pasa hasta las mismas reliquias. No es la reliquia el objeto directo y principal de nuestro culto. El mismo santo que reina con Cristo en el cielo es el que adoramos y el que invocamos cuando veneramos sus reliquias. La opinión en que estamos de que aquella reliquia que se nos presenta a la vista es todo su cuerpo o alguna parte de él, esta opinión verdadera o falsa, basta para excitar nuestra devoción y para que sea agradable a Dios el culto que tributamos a los que creemos ser reliquias de los santos. No nos pide Dios una crítica severa, sino una piadosa inclinación a honrar lo que Él mismo honra, y a proporción de lo que le honra el mismo Señor. ¿Acaso por eso, dice San Gregorio, para enseñarnos una verdad tan provechosa como llena de consuelo, no pocas veces obra Dios mayores milagros en los lugares donde verdaderamente no están los cuerpos de los santos que se invocan? El Evangelio es del capítulo 19 de San Mateo. En aquel tiempo dijo Pedro a Jesús: He aquí que nosotros lo hemos abandonado todo y te hemos seguido. ¿Qué premio pues recibiremos? Mas Jesús les respondió: En verdad os digo que vosotros, que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sentare en el trono de su gloria, os sentaréis también vosotros en 12 tronos, y juzgaréis a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que dejare o su casa, o sus hermanos o hermanas, o a su padre o madre, o a su mujer o hijos, o a sus posesiones, por causa de mi nombre, recibirá 100 por uno y poseerá la vida eterna. Meditación. Dios es muy liberal con los que le sirven. Punto primero. Considera la liberalidad con que recompensa Dios todo lo que se hace por su amor. Inspiraciones saludables, auxilios particulares, gracias sobreabundantes, valor de los méritos y la sangre de un hombre Dios, dones sobrenaturales más preciosos que todo el mundo junto. Todo esto es alguna vez recompensa de una ligera obra de caridad, de un solo acto de amor de Dios, de un simple deseo, de una alma justa. Parece que ya no se acuerda Dios de todos los infinitos beneficios que nos ha hecho luego que le damos ocasión, por decirlo así, para hacernos otros nuevos con nuestra fidelidad a su servicio. Al mismo tiempo que da los talentos, da los medios y da la industria para negociar con ellos, y en ganando 2, añade 4. Toda la escritura está llena de parábolas y de ejemplos que acreditan la liberalidad con que premia Dios en nosotros aquello mismo que Él nos da. Pero, ¿con qué atención está socorrer las necesidades de sus siervos? ¡Qué maravillas obra en favor de los que le siguen! Hambriento el pueblo de las instrucciones y de la doctrina del Salvador, se va tras él, que cuidando en prever sus necesidades y que dé prodigios para remediarlas. Pues fuiste fiel en cosas pequeñas, yo te haré dueño de las mayores. ¿Qué proporción hay entre el salario y el trabajo, entre el mérito y el premio? Cuando se trata de recompensar nuestros pequeños servicios, solo se aconseja a Dios con una infinita grandeza de su inmenso corazón. Pero, ¿qué servicios somos capaces de hacer a todo un Dios? Todo cuanto podemos hacer no es obligación nuestra, y la más esencial de todas nuestras obligaciones. ¿Puede haber para nosotros ni mayor gloria ni mayor recompensa que Él mismo admitirnos a su servicio? Sin embargo, quiere Dios recibirnos por mérito nuestras mismas obligaciones, quiere señalar un infinito premio a la más ligera prueba de nuestra debida obediencia. Por haber estado prontos a su voz, por haber alargado un vaso de agua en su nombre, por haberle tributado nuestro respeto, un paraíso, una gloria eterna, una felicidad que la hace el mismo Dios. Oh, y cuánta verdad es que Dios solo lo premia como Dios, y después de todo esto, ¿será posible, divino Salvador mío, que yo quiera servir a otro dueño? Punto segundo. Considera que aunque Dios no recompensara nuestros servicios con otra cosa que con dignarse de admitirnos, quedaríamos sobradamente recompensados. ¿Cuántos grandes no reciben otra recompensa que la corte por lo que sirven al soberano? Perdieron la salud, gastaron toda la vida, arruináronse en el servicio del rey, y una palabrita benigna, una mirarles alguna vez con agrado vale para ellos un elogio,
y suele ser no pocas veces todo el premio que reciben. Pero al más pequeño acto de mortificación, al sacrificio de un momento, aún nada hecho o padecido por Dios, se sigue al instante una asombrosa abundancia de bendiciones. Ni el gran día de los premios, que es el día del juicio, quiere Jesucristo hacer mención de otras cosas, sino de las más ordinarias, de las menos ruidosas y de las más felices. Mi Dios, un torrente de delicias, océanos inmensos de consuelos, una bienaventuranza infinita, eterna, y por un maravedí que ofrecí a vuestro tesoro, por una visita que hice a un pobre enfermo, a un encarcelado, por haber cumplido con un acto de religión, a que estaba obligado debajo de graves penas, y como si todo esto fuera poco, como si no fuese bastante, vos mismo queréis ser mi recompensa. Oh mi Dios, y con todo eso tenéis pocos que os sirvan, y hay hombres que tengan por gran trabajo el serviros, y los hay negligentes, los hay disgustados en vuestro servicio. ¿Tenemos fe? ¿Sabemos bien la religión que profesamos? He aquí, Señor, dice San Pedro, que todo lo hemos dejado, y vamos en seguimiento de vos. Por cierto, que no era gran cosa todo lo que habían dejado, una barca, unas redes viejas, pero con todo eso, qué recompensa, abundancia de dones del Espíritu Santo, favorecidos, privilegiados de Dios vivo. Aún esto es poco, sentados en sus sillas con Jesucristo para juzgar a los mortales, y al frente de todos los escogidos para seguir a Jesucristo en su gloria. Mi Dios, y con qué liberalidad recompensáis a los que os aman. Cuánta razón tuvieron los santos para serviros con tanto valor y con tanta fidelidad. Mas, ¿por qué no se creyese que esta liberalidad se limitaba precisamente a los apóstoles? Añade inmediatamente, cualquiera que por mi amor dejare su casa o sus hermanos, es decir, cualquiera que me amare con ternura, que me sirviere con fidelidad, que guardare mis mandamientos con perseverancia, yo mismo seré su premio por toda la eternidad. Si ninguna cosa se hará por Dios, por mínima que sea, que quede olvidada, ni un solo cabello será arrancado de él, que no se lleve exacta cuenta, ninguna acción exterior, ningún acto interior que tenga a Dios por motivo, que no sea eternamente recompensado, oh liberalidad, oh prodigalidad divina. ¿Y cuánto me confundís? Qué dolor, mi Dios, y qué desesperación es la mía por no haber querido servir a un amo tan liberal que admite por servicios los deseos. Se acabó. Y así os lo prometo con toda la sinceridad que me es posible. Yo os amaré toda mi vida, y yo os serviré con la mayor fidelidad. Jaculatorias. Oh Señor, ¿y qué consuelos tenéis reservados para los que os aman y os temen? Qué bueno es el Dios de Israel para los rectos de corazón. Propósitos. Basta una simple tintura de nuestra religión, basta un mediano conocimiento de la infinita bondad de nuestro Dios, basta la memoria de lo que Dios ha dicho y hecho en favor de los que le sirven, para convencernos de la liberalidad con que recompensa los menores servicios que se le hacen, y de que siempre los recompensa como Dios. No derrama sus liberalidades únicamente sobre las grandes acciones que se hacen por él, premia hasta el más mínimo deseo, hasta la voluntad sola que se tiene de darle gusto. Acuérdate de tantos beneficios como has recibido en el discurso de tu vida. Todos los debes a la pura bondad, a la pura liberalidad de tu Dios. Pero no nos debemos parar en las recompensas de esta vida. Nunca levantes los ojos al cielo sin considerar que allí es donde te tiene Dios reservado el premio de tus menores servicios, una bienaventuranza infinita y eterna, un conjunto de todos los bienes, una felicidad sin límites, sin medida, la misma esencia de Dios. Este ha de ser tu premio. 2. Pero no debes servir a tan buen amo precisamente por consideración al premio. Más puro, más desinteresado, ha de ser nuestro motivo. En medio de eso, alienta el corazón la memoria de la bondad y de la liberalidad con que recompensa Dios a los que le sirven. Son ordinarias, son comunes en esta vida las adversidades, los trabajos, los contratiempos y las mortificaciones, pues cotéjalas entonces con el premio que te espera. Si te parece que Dios es poco liberal contigo en recompensas temporales, alégrate y dale mil gracias, porque es señal de que te las reserva para la otra. ¿Y dónde hay mayor consuelo?
Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano que, haciendo uso de razón, considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario, antes que abrazar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. Viva María Santísima, viva Cristo Rey.